En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 9 de julio de 2025. Bronca sesión hoy en el Congreso de los Diputados en relación a esa comparecencia de Pedro Sánchez, que iba a dar explicaciones por toda la trama de corrupción, como si ya hubiese terminado, y sus socios que estaban exigiendo medidas contundentes para así poder seguir apoyándolo. Cuando la realidad es que, como estamos conociendo, el Partido Nacionalista Vasco forma parte de esa mafia corrupta que todavía no sabemos hasta dónde llega. Informaciones muchas, pero como digo, no estamos hablando de un caso de corrupción particular, que es lo que se ha intentado vender por parte de Pedro Sánchez. Claro, sus socios forman parte de esa mafia. Eso sí, había que disimular y para ello, pues Sánchez decidía que ya está, mira, vamos a actuar y vamos a crear un plan contra la corrupción. Eso sí, también, poco menos, una persona despistada que no sigue esto, dice, bueno, voy a ver hoy la tele. Y ponía la sesión, pues prácticamente tenía que dimitir Feijóo, tenía ya no que dimitir a Abascal, sino irse de España y encarcelar al grupo de Vox, porque claro, es que esto es terrible lo que están haciendo. Pero bueno, más allá de eso, de lo típico, ¿no? El PP, bueno, Ayuso, por supuesto, también tendría que ser ajusticiada, en este caso, en la plaza pública, pero bueno, ya quitando eso, ha venido el plan contra la corrupción. Y una gran ovación. Nunca antes se nos había ocurrido. Un plan estatal, por tanto, de lucha contra la corrupción, con 15 medidas que hemos elaborado conjuntamente con la OCDE. Este plan ha sido, como he dicho, elaborado a lo largo de este último mes, desde que salió el caso de Santos Cerdán, también con reuniones con los distintos grupos parlamentarios, con los socios del gobierno, el grupo parlamentario de Sumar, a quienes quiero agradecer su ayuda, con expertos de la sociedad civil, con los técnicos de la OCDE, que es, como saben, el organismo multilateral que se encarga de mejorar la calidad institucional en los 38 países más avanzados del mundo. Y ya está. Y esto lo ha agradecido los socios diciendo, es un buen gesto. Es el paso que estábamos demandando, porque claro, había que hacer este plan contra la corrupción. Luego mete ahí a la OCDE. Si usted pregunta por la calle del personal, oye, ¿qué es la OCDE? Nadie tiene idea de lo que es la OCDE. OCDE, expertos, dicen, pues esto es una cosa seria, ¿eh? Y ya multilateral, en fin, todas estas cuestiones, países desarrollados, joder, qué plan. Entonces, de lo que se nos está intentando convencer, porque ahora también los medios sanchistas están con menos mal, Pedro, que se te ha ocurrido esta genialidad en un mes, en tiempo récord, es verdad. Dicen, ya se te podía haber ocurrido hace 7 años. No, es que justo lo de Santos, pues es lo que nos ha venido la idea a la cabeza. Que con este plan, cuando el día de mañana personajes como Santos Cerdán y compañía vayan a cometer un robo, en el momento en el que lo vayan a hacer, dirán, no, ¿cómo vamos a robar? Si está el plan contra la corrupción, avalada por la OCDE. Entonces dirán, es verdad, Santos. Claro, si esto se hubiese hecho antes, hubiese sido así. Santos, Cerdán y Koldo estarían ahí diciéndome, no. Los de Acciona, en fin, las mascarillas. No has visto que está el plan. Bueno, pues esto te lo venden así y hay gente que lo aplaude. Dices, pero no puede ser. Es. Y un fiel reflejo de ese personal fanático, completamente desnortado, de tratamiento psiquiátrico, es Yolanda Díaz, que ayer fallecía su padre y hoy, en vez de estar hablando del cuerpo de su padre, ha dicho, no, yo voy al Congreso. Pero voy al Congreso a utilizar la muerte de mi padre. Dice, esto es lo nunca visto. Mira que hay degradación moral en el gobierno sanchista, pero utilizar la muerte de tu propio padre para sacar rédito político, hombre, esto la verdad es que, como digo, jamás lo había hecho nadie. Bueno, pues así se presentaba.
Usted tiene que dar garantías y las va a dar. Y yo sé que usted es honrado. Y lo digo aquí, sé que usted es honrado. Pero la ciudadanía progresista está angustiada. Está angustiada. Está angustiada por la corrupción y está angustiada porque no quieren que gobiernen las derechas en España. Hoy subo aquí, señor Feijóo, en nombre de mi padre, porque no querría jamás que gobernaran las derechas en nuestro país. Pues ya lo han escuchado. Utilizando al padre con el cadáver todavía caliente, arrastrándolo y paseándolo por el Congreso de los Diputados, para así dar pena. Y como si así su argumento, estúpido y absurdo, fuese el de su padre o el suyo propio, pues tiene más validez. Claro, hombre, ¿no? ¿Cómo? Así lo decía el padre. Jamás. El perfil del fanático. Desgraciadamente no son pocos. En el discurso de Sánchez, Abascal, el grupo parlamentario de Vox, ha decidido ausentarse. Y luego Abascal no ha tenido acceso a réplicas, que es lo más interesante, porque ha decidido, tras un pacto con Armengol, utilizar todos sus minutos en una intervención. Lo más rescatable ha sido esto. Al ladrón ahorrador y al ladrón del alterne, a todos los puso el señor Sánchez para luchar contra la corrupción del Partido Popular y para darnos lecciones de feminismo. Y ahora se atreve a traernos un plan estatal de lucha contra la corrupción. Este podría ser el resumen casi cómico de la ridícula presidencia del señor Sánchez. Pero este resumen sería demasiado benévolo, porque la verdadera corrupción del señor Sánchez empezó mucho antes. Comenzó alterando sus propias elecciones internas en el Partido Socialista. Lo ha leído toda España. El señor que se sentaba allí, ese que robaba y ahorraba, le dijo al otro cómplice de Sánchez: mete 2 votos en la urna. Y después de que todos conozcamos eso, se va a subir aquí de nuevo a hablar de democracia. No me extraña que esa cara necesite tanto maquillaje porque es de cemento. Pues es lo que ha ocurrido. Tal cual. Ha llegado Sánchez, ha empezado a hablar de transparencia. Este tipo, que claro, conocemos ese mensaje de tú mete aquí 2 votitos, ya está. O sea, son 2, vaya suerte a saber. ¿Cuántas veces han hecho esto? No lo sabemos. Pero hablando de democracia, de transparencia, de integridad, de lucha contra la corrupción, pues sí, la verdad es que hay que tenerlos bien puestos. Pero ha habido un detalle en los medios de comunicación que son, y lo hemos dicho aquí en numerosas ocasiones, principales responsables y cooperadores necesarios de la mafia sanchista para que sigan en el poder. En este caso, la cadena SER, Àngels Barceló, que como Abascal no había estado y se habían ausentado de la primera intervención de Pedro Sánchez, entonces ella ha decidido que sus oyentes de la cadena SER, pues que no iban a escuchar a Abascal. Y censuraba el discurso de Vox de esta forma. Ha acabado Núñez Feijóo su turno de intervención y ahora sube a la tribuna el líder de Vox, Santiago Abascal. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a ahorrarles a los oyentes el discurso de Santiago Abascal, entre otras cosas porque él no ha estado presente mientras el presidente del gobierno estaba haciendo su discurso, con lo cual no tenemos nosotros por qué hacernos eco de lo que él vaya a decir. No tenemos nosotros periodistas, estos son lo de los manifiestos y la lucha por la verdad y todas estas cosas. Los que deciden que es que esto no lo tienen ustedes que escuchar. Qué ofendida, Àngels. Claro, es que dentro de la mafia, que como digo son numerosos los que participan, está la mafia mediática. Y hay que apuntar los nombres, que luego no se olviden. No es solo es Àngels Barceló. Que saben que si cae el sanchismo, van ellos detrás. Pero imagínense, el periodismo. No, pues no vamos a escuchar lo que dice Vox. Es como si aquí nosotros, imagínense que no ponemos los cortes de Pedro Sánchez. Pero ¿cómo nos vamos a poner? Pues esto es la cadena SER, esto es Àngels Barceló. Esto es el periodismo, ese periodismo de izquierdas que está siempre buscando la verdad, la defensa de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Va un poco en línea con lo que ha pasado también en relación a Bertrán Endongo, Vito Quiles, en el Congreso de los Diputados, la inminente expulsión de todos ellos. De hecho, hay un corte viral de Rufián diciendo: si Vito Quiles pregunta esto y esto y esto, votamos en contra. Entonces, ¡ay, qué simpático! No, ¿cómo que qué simpático?
Rufián no es simpático, ni es gracioso, ni es divertido. El hecho, como es tan tonto, el hecho de decir eso lo que demuestra es que en el fondo es, tú puedes estar aquí si haces las preguntas que yo considero. Claro, en un país serio con unos medios de comunicación normales se quedarían vacías las salas de prensa del Congreso. Y esos cerdos políticos que van expulsando a los que no les interesa no tendrían ni un solo micrófono delante. Pero es que aquí no hay periodistas, hay rameras, como Ángels Barceló. Pero lo que ha roto por completo todo y ha sido como lo más llamativo ha sido una de las réplicas por parte de Alberto Núñez Feijóo, que la verdad nunca se le había visto así. Y dice, bueno, ¿pero qué ha dicho? Pues una gran verdad. Y ha llamado poderosamente la atención. Pues claro, ha ido no donde más duele, sino, como digo, simplemente diciendo la realidad de lo que es Sánchez y lo que es su banda. De compararse conmigo. Oiga, pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted. No se compare conmigo. Ni María Jesús Montero replicaba. ¿Qué va a replicar ante esto? Claro, es que es la verdad. Es que esto es lo que tenemos de presidente del gobierno. El yerno de un proxeneta. Y su mujer, ¿con quién está viviendo usted? Pregunta Feijóo. Bueno, la mujer la que llevaba la contabilidad de esas, al menos, 3 saunas para homosexuales y un prostíbulo. En concreto, Sabiniano Gómez, que es el padre de Begoña Gómez, bueno, operaba a través de su empresa San Bernardo 36 SL. Tenía, como digo, varios locales de encuentros gays y también al menos un club de alterna de prostitución en el Paseo de la Castellana. El local más icónico de toda la red es la conocida como Sauna Adán, situada en la calle San Bernardo de Madrid, un local de 344 metros cuadrados y 2 pisos que son propiedad de la mutua Muface. Bueno, pues este es el padre de Begoña Gómez. Esto lo hemos dicho, pero hay que repetirlo. Esto es Sánchez. Eso es Begoña Gómez. Eso es lo que los españoles han puesto en el poder. También hoy publica OK Diario que el suegro de Sánchez fue el que compró la vivienda familiar del presidente cuando vivía de los prostíbulos. Es que, claro, lo que estamos hablando aquí es que es todo disparatado. Es, como digo, el yerno de un proxeneta casado con una tipa que lleva la contabilidad de la prostitución y de esas saunas para homosexuales con servicios extras. No, voy a la sauna. No, a la sauna hay más cosas. La sauna y más cosas. Pero bueno, la que está ahí con los numeritos, esa es la mujer del presidente. Y estos te vienen a decir que no, que la prostitución es terrible, hombre, vaya que acabar con ello, vamos a ilegalizarla, pero es precisamente eso. Una enmienda a lo que es Sánchez. Pero el problema de fondo, y como vivimos en este mundo tan terrible, moderno, es los prejuicios, que te dicen, no, los prejuicios están mal. No, los prejuicios están fenomenal. Los prejuicios sirven para actuar con cautela frente a ciertos personajes que cumplen un patrón. ¿Puede haber excepciones? Por supuesto, las hay, sin duda. Pero a priori, cuando uno ve a Santos Cerdán, dice, este tiene pinta de delincuente. Bueno, lo es. Cuando uno ve a Koldo, dice, este tiene mala pinta. Efectivamente. Son exactamente lo que parecen. Cuando uno ve el rostro de Zapatero, es precisamente el vivo ejemplo de que su alma está perfectamente reflejada en ese rostro malvado. Cuando uno ve a María Jesús Montero, podría sorprendernos y de repente decir, no, yo pues estoy apuntado al club de lectura de Santos Cerdán, que hemos conocido recientemente, que ha montado en la cárcel. Claro, sí, está bien, quién se lo cree, pero bueno. Y lo que le gusta es la ópera. Pues no. Una barriobajera. Son exactamente todos lo que parecen. Y pensar que estos tipos, si vienen de ese mundo turbio, oscuro, mafioso, de bajo nivel, pero mafioso, pensar que cuando lleguen al poder dicen, no, ahora no, hemos estado aquí haciendo todo tipo de chanchullos, pero ahora que tenemos el BOE a nuestro servicio, no, hombre, no, ahora no.
ahora vamos a ser íntegros. Por supuesto que no. Sánchez y su banda son una mafia. Y son, como digo, exactamente lo que parecen. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a nuestro querido Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Qué mañana tan entretenida escuchando a sus señorías en el Congreso de los Diputados, todos muy afectados, muy consternados por la corrupción que salpica, bueno, que implica al Partido Socialista. ¿Y cuáles han sido las medidas? Pues ninguna. Un plan. Sí, un plan que lo podemos diseñar tú y yo ahora en 3 minutos y quedarnos a gusto. Con la OCDE, Claro. Claro. Y ya meten siglas y ya con eso se creen que se soluciona todo, ¿no? La OCDE, tal, que como todo el mundo sabe, claro, es el estadista Sánchez, pero luego lo escucharemos en la tertulia. Urtasun diciendo habíamos pedido que el PSOE se moviera y lo ha hecho. Claro. Y ya con eso están contentos, ¿no? Ya las explicaciones han sido suficientes. Había alguno que fantaseaba diciendo que hoy podía caer el gobierno. No, afortunadamente no tenían razón. Estos tíos que sigan hasta el final. O sea, esto hay que ir ya hasta el final. Sí, se tienen... Y vamos, y que mueran todos con el capitán del barco. Se van a cocer todos en su salsa, Jano. Sí, eso es. Yo soy el capitán, pues ahí todos en el barco, por favor. Como Esquetino en el Costa Concordia, igual. Así es. Oye, vamos con el Supremo, que ya empieza a hacer preguntas incómodas para Francina. Qué verano, quizá el último en libertad. Francina, aprovéchalo, porque el Supremo empieza a preguntar. Claro, es que vuelvo a lo mismo. Aquí se piensa en el Partido Socialista que decir ciertas cosas no va a tener absolutamente ninguna repercusión, que no me salía, consecuencia. Y al final, claro, el Supremo dice, oiga, pues igual que con Cerdán cuando fue a declarar al Supremo, que no oiga, usted a la cárcel, claro, directamente. Para la prensa. Luego hablamos. Ya no habló más. Ya no hubo conversación. Pero bueno, ya el Supremo ha preguntado a la Fiscalía si puede imputar a Francina Armengol por falso testimonio. Claro, por lo que contamos ayer. Esto sería lo de menos, Francina. Claro. Pero bueno, mentir, que sepa también Armengol que le puede salir caro. Porque eso de dar falso testimonio, siendo además la tercera autoridad del Estado, que se dice pronto, la presidenta del Congreso de los Diputados, por mentir sobre Víctor de Aldama, el que dijo que no conocía de nada en su primera intervención en la Comisión de Investigación en el Senado el año pasado. La Sala Segunda del Alto Tribunal ha preguntado ya a la Fiscalía si debe imputar formalmente a la presidenta del Congreso de los Diputados por haber mentido cuando acudió, como decimos, a esa primera comisión de investigación del caso Coldo en el Senado, que implica al PSOE, y negó que conociese al empresario de la trama, a uno de ellos. El Alto Tribunal, en el que está aforada como tercera máxima autoridad del Estado, da este paso después de que hace oír se querellase contra ella. La acusan de haber incurrido en un delito de falso testimonio ante comisión parlamentaria. Cuando compareció el 7 de junio de 2024 en la Cámara Baja, Armengol declaró que no conocía a Aldama ni había hablado nunca con él. Este fue el momento. ¿Y a don Víctor de Aldama lo conoce usted? ¿A don Víctor de Aldama? ¿Conoce usted a don Víctor de Aldama? No. No ha hablado nunca con él ni nada, ¿no? O sea, no lo conoce. Nunca se lo han presentado ni conoce quién es. Vale. Ahí no se ve porque estaban enfocando al diputado, pero Armengol negaba con la cabeza. Y de hecho, cuando le empieza a preguntar por Aldama, pone cara extraña como diciendo, ¿de quién me está hablando usted? Sí, no tengo como ni veíamos puñetera idea. Ayer que decía, yo lo vi por televisión, Aldama, igual que ustedes, y en ningún momento dije, yo lo conozco, pero la manda mensajes. En fin. Claro, esto fue en junio. En diciembre, unos meses después, fue cuando salieron a la luz los famosos mensajes que y ella reconoció que sí, que había quedado con Aldama, pero para una cosa de ir a Europa. ¿Qué coño? O sea, mascarillas infantiles a ir a Europa. A Europa, sí. Tiene esta mafia. Con lo cual, pues bueno, ese sería el primer paso. Como tú bien has dicho, pues es lo menos o lo que menos afecta a toda esta... menos debería preocuparse. Sí, pero ya el falso testimonio es que ya está bien, Jano. Es que no debe salir gratis mentir. Bueno, veremos a ver en qué queda. De momento vamos también con Europa, porque lo de la amnistía, que esa es la gran corruptela del sanchismo, la de los prostíbulos y tal. Bueno, pero esto sí que es importante y Europa dice, venga, vamos a mirarlo. Ya que insistís, vamos a mirarlo. Vamos a tomarnos la molestia, ¿no? Sí. Ayer comentábamos esos informes de los Estados miembros que decía que España, pues bueno, que estaban preocupados por la corrupción. Claro, es que mencionaban directamente además al caso PSOE y hoy se han centrado con el tema de la amnistía, de esa norma que han sacado adelante, que avaló el Tribunal Constitucional hace unos días, y ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues va a celebrar el día 15 de julio varias vistas esenciales para escuchar a las partes personadas en las
cuestiones prejudiciales. El órgano judicial comunitario tiene la misión de analizar el encaje de la polémica norma con el derecho europeo. El objetivo es despejar dudas sobre si esta ley, la ley de la amnistía, pactada por Sánchez con Junts y Esquerra, cumple con las normas de la Unión Europea. El foco está en si esta norma, hecha a medida, lógicamente, para borrar las condenas del Procés a cambio de mantenerse en Moncloa, respeta las directivas europeas sobre corrupción, también terrorismo y malversación. Ante la Corte pues hablarán víctimas del terrorismo, la abogacía del Estado, asociaciones civiles y representantes de la propia Comisión Europea. Esta última ya había mostrado serias dudas sobre una ley que consideran una autoamnistía. Son gente muy brillante, parece ser que se han dado cuenta de esto, hecha por y para los beneficiados. Bueno, pues a ver en qué queda. Esto sí que es importante y esperemos tener buenas noticias. Cabe recordar que no será vinculante. Claro, claro. Se alargará en el tiempo porque esto, Jano, Sí, ya sí. sabes que El en Bruselas Puig, las cosas... Sobre todo el tema de la malversación, que es la Claro, clave. es lo complicado. Y bueno, que ya... Lo que puede ser más complicado es que a partir de ahora la Unión Europea diga, pues olvídate de fondos europeos o olvídate de cualquier otro tipo de financiación. ¿Qué van a robar? Pues aquí ya les queda poco. Vamos con Rusia y Ucrania. Sí, porque se ha lanzado el mayor ataque con drones, Jano, desde que empezó la invasión hace ya más de 3 años y bueno, es en un solo día la mayor cantidad de ataques con drones, un total de 741 vehículos aéreos de ataque entre esos drones y misiles. Es lo que ha señalado, ha denunciado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su perfil en redes sociales con este vídeo que ha publicado, como decimos, en su cuenta de la antigua Twitter. Zelensky señala que en estos momentos están en marcha esfuerzos en muchas regiones de Ucrania para eliminar las consecuencias del ataque ruso de esta noche. El objetivo principal de los ataques ha sido Lutsk, que está en el noroeste del país, y es cierto que Estados Unidos reanudó los suministros de municiones clave pausados la semana pasada. Ya saben, la decepción también de Donald Trump con Putin, y prometió una decena adicional de sistemas Patriot para derribar los misiles balísticos rusos. La respuesta de Putin con este ataque, pues como han podido comprobar, no se ha hecho esperar. Kiev, por su parte, insta a aumentar la presión sobre el Kremlin para disminuir sus ingresos petroleros. En fin, la paz que no llega. Que Trump pensaba que iba a ser todo rápido y nada, cuestión de días, pues no. Aunque hoy ha recibido una buena noticia Donald Trump. Sí, que no estaban siendo días... Llevamos ya unos días, ¿no?, sin contar cosas sobre Trump. Sí, no sé, lo último era que estaba cabreado con Israel y con... diciendo, pero no sé qué narices, por decirlo fino, de manera sutil. queréis. Estaba cabreado, bueno, pues una buena noticia. Sí, una alegría porque era una de sus grandes propuestas cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos, y es que el Tribunal Supremo de ese país ha desbloqueado este martes una orden ejecutiva clave del presidente. Le va a permitir avanzar con su plan de despidos masivos en la burocracia federal, al estilo Milei en Argentina, y reestructurar una veintena de agencias del gobierno. La decisión, adoptada con mayoría de 8-1, supone un espaldarazo jurídico decisivo al programa de eficiencia gubernamental. Así lo bautizó, uno de los grandes programas impulsados por el mandatario republicano, como decimos, desde que llegó a la Casa Blanca. La resolución anula una orden previa emitida por una corte federal de California que había paralizado temporalmente estos recortes. Fue tras una demanda presentada por sindicatos, organizaciones civiles y varios estados que alegaban que la reestructuración requería una autorización explícita del Congreso. El Departamento de Estado de los Estados Unidos celebraba en redes sociales esta noticia. Ahí tenemos la decisión casi unánime de hoy. Confirma una vez más que la ley estuvo de nuestro lado durante todo este proceso. Seguiremos adelante con nuestro histórico plan de reorganización en el Departamento de Estado. Curiosamente, Jano, el primero que empezó a meter tijera ahí fue el antiguo amigo de Donald Trump, Elon Musk. Bueno, pues mira, buena noticia para los estadounidenses. Pues sí. Así que iremos contando cómo avanza el plan. Por supuesto. Nosotros vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos saludando a Iván Vélez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí en este local climatizado que tienes. Se está bien. Porque la calle es un horno. Sí. Bueno, y lo que tiene el verano. Escuela de calor, que diría. Claro. Radio Futura. Sí. ¿Verdad que bueno, encantado de estar aquí. El verano en Madrid es duro. Don Hermenegildo Altozano, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jano? Sentado a tu izquierda. Sí. Hoy estás en el lado menos bueno. Lo que se llama la silla eléctrica. Es verdad, se me hace raro verte aquí, pero mira, es que yo creo que nunca habéis coincidido los tres en esta mesa. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal? Muy buenas.
Mira, desde el punto de vista del televidente, estamos a la derecha y yo en la extrema derecha. En cualquier caso, estamos todos en la fachosfera. Eso sí, eso sin seguro, duda. sin Sí, duda. esto es así. Oye, vamos a repasar lo que ha sido una sesión, bueno, no de control, pero esta sesión extraordinaria, esta comparecencia de Pedro Sánchez, en la que iba a hablar de la corrupción. Ha empezado con el plan estatal. A mí eso me parece fascinante, que digas, no, el problema, o sea, todo esto, lo de Santos Cerdán y todo lo que estamos conociendo, es porque no teníamos un plan estatal contra la corrupción. Y hay muchos que lo celebran. Ahora vamos a escuchar a Sumar y compañía diciendo, muy bien, esto está muy bien. Dices, pero bueno, o sea, ya está, carpetazo al asunto Armene. No, hombre, es decir, es que empiezas a hacer repaso simplemente de memoria de la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía, los jueces de instrucción, la Policía, la Guardia Civil, la UCO, la UDEF, la IREF, el Banco de España, todos los organismos reguladores independientes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Es decir, ¿qué más quieres, no? Es decir, resulta que estábamos en un paraíso de impunidad donde todo el mundo... ¿Tampoco funciona la agencia tributaria? ¿O funciona de manera selectiva? Ese es el problema. Entonces, quiero decir, estamos en un país donde... O el CNI tampoco funciona. Tienes todos los instrumentos, todos, porque además cuando entras en la Unión Europea te piden que tengas, pues eso, tribunales de cuentas, que tengas tribunales independientes, es decir, que tienes todos los instrumentos para que no se produzca la corrupción. Y si se produce la corrupción es por una razón exclusiva, que es porque hay corruptos. Y si hay corruptos es porque hay personas que tienen la capacidad de hacer que sus decisiones valgan dinero. Y tu decisión vale dinero cuando la decisión de un político determina, por ejemplo, que un contrato va para uno o va para otro. Entonces ya tenemos un problema con el sistema de contratación pública. O cuando determina que un solar es urbanizable o no urbanizable. O cuando tienes que tener una licencia para ejercer una actividad, con lo cual tener la licencia o no tenerla, que depende de la voluntad de un político, porque oye, es verdad que hay corrupción entre particulares, pero eso ha venido mucho después. Pero la corrupción, el problema fundamental de corrupción es corrupción en cargos públicos, porque que yo sepa, Ábalos no era un particular, Santos Cerdán no era un particular, y además estaban, es decir, esto de no, es que son del partido, no, perdón, Ábalos era ministro del gobierno y Santos Cerdán es como si lo fuera, porque tiene tal relación el partido del gobierno con el gobierno o el ejecutivo con el partido que es muy difícil deslindar. Entonces, todo esto, lo que pasa es que, claro, como tienes aquí a todos los palmeros ya rápidamente llenándose la ley diciendo, ha dicho que va a hacer un plan estatal contra la corrupción. Además, todos son planes, ¿no? O sea, no sé si, como no he visto la intervención entera, no sé si habrá hablado de hacer un observatorio contra la corrupción, porque esa sería otra. El observatorio y el plan, ¿no? La agencia, el observatorio y el plan. O si no, un comisionado estatal contra la corrupción. Por Dios. Todos andan Armen. En el siguiente escándalo dirán, es que el plan, lo que nos faltaba era el observatorio. Pero yo añadiría a esa enumeración larguísima de mecanismos de control que están ahí y doy fe que la agencia tributaria funciona bien. Me llegó el pago de la semana, el día 30 y me dejó tiritando. Bueno, vamos a ver, el PSOE no es el partido que ahora de los 100 años de honradez. Decir que y ni uno más, dicen. Y alguno más. Algunos dicen que de vacaciones también unos cuantos, pero vamos a ver, si ellos presumen de esa cualidad, en ese mundo perfecto no caben corruptos. Es decir, aquí siempre están como regenerándose y utilizando el pasado a conveniencia, ¿no? Cogen todo lo que les interesa, pero también extraen lo que no les gusta. Por ejemplo, ahora es muy molesto Felipe González, ya no es casi ningún socialista, pero Pablo Iglesias Poser sí sigue siéndolo. Es alucinante, ¿no? La capacidad que tiene esta empresa radicada en Ferraz. Y yo creo que la única, bueno, tiene creo que dos grandes apoyos. Uno, la gran... Perdona, si fuera una empresa no sería corrupta seguramente, porque estaría operando con bueno, ahora vamos a escuchar que Sánchez también ha culpado a los empresarios. Bueno, algo de eso también seguramente hay. Cuando digo empresa, en el sentido de que no es una organización precisamente al servicio del fortalecimiento de la nación española, me parece a mí, sino que es todo lo contrario, ¿no? Y que gestiona muchas cosas. Yo creo que es la gran red clientelar que todavía posee, eso sin duda, y eso echarlo atrás es
muy complicado. Y luego, pues sin duda alguna, la potentísima red de palmeros y propagandistas que tiene a sus servicios. Es que tú escuchas a los políticos en activo, o los que han dejado de serlo, o están en el partido, que eso es un mundo casi que se confunde, y escuchas a los que se dicen periodistas, es que dicen exactamente lo mismo. El argumentario es literal, ni se toman la molestia de meter algún adjetivo que lo cambie, es algo verdaderamente obsceno. Entonces yo creo que por ahí van un poco los tiros. Manu. La mejor receta contra la corrupción, en línea con lo que estaba comentando Hermenegildo, es la libertad económica, es decir, que los políticos tengan poca o nula capacidad de decisión sobre negocios, sobre urbanización de terrenos, sobre contratos. Hay que recordar que muchos de los contratos que están bajo sospecha se otorgaron con un peso sustancial de los criterios subjetivos, no los criterios objetivos, que es el precio, básicamente. El único criterio objetivo que tiene una obra pública es el precio. Bueno, pero precio, luego, plazo y calidad. Exacto, tal cual. Pero si luego las modificas, si luego haces un contrato en el que valoras la calidad, empiezas con los criterios subjetivos, pues ahí empiezan los problemas. Y luego las modificaciones todavía más. Por lo tanto, primera receta contra la corrupción: libertad económica. Cuanta mayor libertad económica existe, menor intervención del Estado, menor capacidad para que los políticos puedan corromperse, menos oportunidades, básicamente, menor poder para los políticos. Y en segundo lugar, justicia independiente. Justicia independiente, una justicia que funcione, porque en este país la justicia de momento es independiente, los jueces son independientes, pero funciona rematadamente mal la justicia. No tienen recursos suficientes. Ahora, con la última reforma de Bolaños, el colapso todavía se va a agravar más. El Estado, sin embargo, despilfarra miles y miles de millones en cosas absurdas que no tienen ninguna validez, no tienen ninguna utilidad, pero la justicia es siempre la más maltratada de los servicios públicos, cuando debería ser uno de los pocos servicios públicos realmente en manos del Estado. Bueno, pues eso es lo que no le interesa a Pedro Sánchez. España ha retrocedido en el ámbito de la libertad económica y el gobierno pretende acabar con la escasa independencia o con la independencia de la justicia y todavía colapsar más la justicia. Luego, ¿qué podemos esperar de un gobierno hablando de corrupción? El mismo gobierno que indultó y amnistió a los golpistas catalanes, el mismo gobierno que modificó el Código Penal para eliminar de la ecuación el delito de malversación. Que y el ERE, los ERE. Que amnistió e indultó a los altos cargos del PSOE de los ERE. Esta gente, esta gentuza, son los que van dando lecciones de corrupción. Es un insulto en la inteligencia al plan que han presentado, que por cierto, sí hay una agencia, una nueva agencia, un nuevo chiringuito de contra, a favor de la limpieza política y en contra de la corrupción. Y otra de las medidas que han incluido, atención, es aplicar la inteligencia artificial a la licitación de contratos públicos. Inteligencia artificial, que cualquiera de nosotros cuando entra en la página web de Renfe se queda colapsada, que para poder renovar el DNI en el Ministerio del Interior es el caos supremo, que cualquier programador te dice que todas las webs del gobierno central son de los años 80, que es como la prehistoria en edad humana. Es decir, que no funciona absolutamente nada y van a aplicar la inteligencia artificial cuando el boletín mercantil no tiene ni siquiera un buscador. No hay buscador en el boletín mercantil. No hay un buscador. Imagínate el BOE sin un buscador. Tienes que ir, como había antes, solo con papeles. Tienes que ir a la Biblioteca Nacional a buscar en el BOE. Bueno, pues eso es el boletín mercantil. Quieren aplicar la inteligencia artificial. Es un insulto. Bueno, pero Urtasun está contento, porque había rumores que quizá, si no era lo suficientemente contundente, Pedro Sánchez a lo mejor se iban del gobierno. Pero este plan les ha convencido del todo, Juanín. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha valorado muy positivamente la comparecencia de este miércoles del presidente del Gobierno. Dice que se ha comprometido a implementar un plan de 15 medidas contra la corrupción y que celebran este avance. Con eso están muy contentos, a pesar de que han señalado que estaban muy, pero que muy molestos con el Partido Socialista. Urtasun.
un cierto malestar por la parálisis. Hoy es verdad que tras negociar intensamente, hoy el presidente del gobierno presenta un plan anticorrupción que lleva una gran parte de las medidas que anunciamos. Insisto, 10 de las 15 iban en nuestro documento. Por lo tanto, ese es un paso importante. Pero ahora hay que ir más allá. Hay que desplegar esa agenda de una manera importante y hay que dar ese giro de 180 grados. Por lo tanto, hoy el gobierno yo creo que sale mejor de lo que ha entrado hoy en el Pleno. Pero para poder seguir hasta el año 2027 hay que seguir trabajando intensamente en la línea en la que nosotros hemos marcado. Insisto, creo que Yolanda Díaz hoy en su intervención ha expresado en la Cámara lo que muchos votantes progresistas querían oír esta mañana. Nada más. Un cierto malestar. Hermene. No, a mí me da lástima porque Ernest Urtasun es de los pocos que están en Sumar que tiene donde caerse muertos si sale del gobierno, porque es diplomático de carrera, ha estado en la Unión Europea, es decir, es un tipo que además es un hombre culto, habla idiomas, pero hay que ver el papelón que tienes que hacer para justificar que mantienes 5 ministerios en un gobierno que ya está en fase terminal, ¿no? Es decir, yo creo que el problema que tú tienes es que ¿cómo es aquello de si vives como piensas estar, si no vives como piensas, terminarás pensando como vives, ¿no? Pues al final aquí la coherencia es también muy lábil, ¿no? Y es muy estirable, es un chicle, ¿no? Entonces yo digo, hombre, es que, claro, ¿qué prefiere usted? Que yo gobierne con el Partido Socialista, más que sepa usted que he sido muy serio y se han adoptado estas medidas porque si no viene la ultraderecha. O sea, ese es el mensaje simple, simplón de Sumar. Pero lo que late en el fondo de Sumar es que el problema es que Sumar, si el Partido Socialista ahora mismo tiene respiración asistida, Sumar es un cadáver andante, es decir, Sumar sabe que en unas elecciones desaparece, es decir, se multiplica por 0, porque al final, ¿qué puede sacar? 4 o 5 diputados. Eso, en términos de peso político, es nada. O sea, sería el peor resultado obtenido por el Partido Comunista en la historia de la democracia española. Entonces, saben que Podemos les va a comer la... Podemos está... De hecho, ya le está superando en alguna que otra encuesta. Podemos está absolutamente encantado, esperando a ver que pase el cadáver de su enemigo por la puerta de su casa. Entonces, ellos saben que es que después de esto, detrás de esta legislatura, no para ellos viene el vacío absoluto. En el caso de Urtasun, sabe, oye, que se puede recolocar, pedir el reingreso en la carrera diplomática y seguramente le tocará un puesto de cierto fuste, ¿no? Pero en el resto, dices, ¿qué va a hacer Yolanda Díaz? ¿Volver a un despacho laboralista? Sí. O sea, es decir, ¿qué van a hacer los que están en la coalición? ¿Seguir tratando de colocarse como concejal en un ayuntamiento donde algún despistado siga votando Sumar? ¿No? Pues ese es el futuro que les espera. Lo tienen complicado, sí. Iván. Sí, bueno, yo coincido básicamente con lo que acabo de escuchar. He de destacar lo correoso que es Urtasun con el gobierno, lo exigente que se ha mostrado, pues ironía pura, ¿no? A ver, yo creo que Sumar pues tiene que resistir por eso mismo, por mantener esos sillones, y coincido también plenamente, y esto yo creo que lo voy observando hace un tiempo, es fácil de observar también, que Podemos está encontrando un huequito porque no olvidemos que en España el no a la guerra todavía tiene cierto calado en muchos sectores, ellos están enarbolando esa bandera. Iba a decir el hamasismo, el mundo pro-palestino de toda la vida, los que tenemos ya una edad, estamos acostumbrados a ver el pañuelo desde hace muchas décadas, es decir, eso está ahí. Y luego yo creo que están adoptando un poco la posición del purista, ¿no? de que ellos están fuera ya del poder y mantienen, como si dijéramos, la llama encendida de la izquierda prístina, original, inasequible a la corrupción, en fin, y eso que lo han sufrido. Pero creo que son los que más van a ganar. Aún así, lo dramático, a mi juicio, es que la caída de Sumar, que parece que es un hecho cierto, no dejará de ser pues un balón de oxígeno para el PSOE. Eso es lo que yo creo que en una sociedad tan sumamente sectaria como la española
un sectarismo que además hoy ha alimentado mucho Yolanda Díaz, porque es que ha venido a decir hoy haremos cualquier cosa con tal de que no gobierne lo que ellos llaman la derecha. Las derechas. O las derechas. Y además ¿no? utilizando a su padre recién su muerto. padre- O sea, que dices, oye... Es tremendo. Sí, yo esto de lo de Yolanda Díaz... Me he quedado perplejo. Ha superado todos los límites. Manu. El nivel de la política española es mediocre, pero en el caso de la izquierda y de la extrema izquierda es absolutamente vergonzosa, es deplorable, es política infantil, es el infantilismo hecho política, es tratar a tus votantes como a absolutos imbéciles y es un insulto a la inteligencia, porque esto es como cuando un niño pequeño tiene el berrinche, ¿no? Lo que se dice el berrinche, se enfada. Y empieza a llorar. ¡Ah! Estoy muy enfadado, muy enfadado, muy enfadado. Y llega el papá y le dice, venga, anda, ala, venga, toma la piruleta, niño. Ya el niño ya es feliz. Bueno, pues esto es exactamente igual. Es decir, durante varios días hemos visto cómo Yolanda Díaz se rasgaba las vestiduras. Urtasun exactamente igual. Esto no es suficiente, estamos muy cabreados, muy cabreados. Se necesita hacer mucho más. No ha hecho absolutamente nada el gobierno. El gobierno lo único que ha hecho ha sido el paripé hoy en el Congreso. Ha anunciado 15 medidas que no valen absolutamente para nada. Y con eso ya están más que satisfechos. De hecho, solo hay que ver la intervención de Yolanda Díaz, que dedicó exactamente unos 10 segundos a Pedro Sánchez y media hora a criticar al Partido Popular. En eso ha consistido la intervención de Yolanda Díaz en el Congreso. Por cierto, relevante también que haya preferido asistir al Congreso para tener protagonismo antes que acudir al entierro de su padre recién fallecido, presentándose además de blanco. Que a lo mejor, oye, en la cultura asiática los difuntos los veneran vistiendo de blanco. Aquí no es tradición, pero bueno, allá cada cual. Y utilizando a su padre. Y utilizando a su padre. Hoy estoy aquí en nombre de mi padre. Utilizando a su padre, me parece ya... bueno, me parece demencial todo en general. Y después están ese tipo de perlas que ha dejado, como efectivamente, y haciendo de hecho alusión a su padre, que ella en ningún caso podría permitir que gobernase la derecha en este país, que es la negación de la democracia. Claro. Porque a mí me horripila absolutamente que gobierne la izquierda. Y cuando hablo de izquierda me refiero también al Partido Popular, porque ha habido gobiernos de izquierda bajo las siglas del Partido Popular. Ahí lo cuentas en tu libro. Me horripila que gobierne la izquierda, pero acepto las reglas de juego y soy consciente de que puede ganar la izquierda si tiene mayoría para ello. Pero es que ellos lo niegan. Y me imagino que no tragarías con cualquier cosa para impedir que gobernasen los otros, claro. Ese gobierno alternativo. Sí, porque cuando dices jamás, es jamás, pase lo que pase. Claro, jamás pase lo que pase. Por cierto, esto ya lo advirtió Pablo Iglesias en su día en el Congreso. ¿Os acordáis cuando Pablo Iglesias dijo no vais a volver a gobernar? Haciendo alusión a la bancada de enfrente. Es la negación de la democracia y de la alternancia política. Sí, porque él maneja esa idea sectaria de la sociedad que es la que maneja también Díaz, con mucha más tosquedad, porque esta mujer es que no da para más, yo creo, con unas dosis que yo sinceramente, esto ya es un gusto personal. Yo esta emotividad me empalaga muchísimo, lo siento, no puedo. Prefiero gente osca y huidiza que esta gente, como decía María Durán, que la soba hombres esta, ¿no? Pero es una emotividad impostada. Sí, por supuesto. Porque es un papel. Sí, pero no deja de ser algo lamentable para la política, que todo se reduzca o se intente reducir al sentimentalismo. Esto es una cosa mucho más seria, ¿no? Hermen, que tienes problemas con le había dado un golpe y claro, o sea, justo cuando me iban a enfocar, pues Montgomery Burns. Tampoco es era el mejor personaje de ficción jamás creado en la historia. Y entonces, está bajo ¿No habéis visto Los Simpsons? Bajo un dintel japonés, ¿no? Parece. Sí, bueno, esto nos regaló un seguidor. Un templo sintoísta. Claro, nos lo trajo un seguidor. Pero con el Toro y con Clint Eastwood. Un poco de todo. Es un eclecticismo. Y con Milei hay una. Bueno, esto también nos lo regaló un seguidor, claro. Y luego porque no se ve a Groucho Marx que está sosteniendo el libro de mano. Pero no falta nada. Son todos maravillosos los personajes. Escotado. Esto nos lo hizo nuestro querido Ramón Vega. Sí, no, es que hay que contar toda la iconografía, macho. Sócrates, Oasis, Tintín, un poquito de todo, Fight Club. Sí, está muy bien. Partido vamos con Yoli. Sí, a mí es que, más allá de, o sea, Yolanda dentro de unos años será una anécdota, es decir, será una nota al pie, pues como ha ocurrido. ¿Quién se acuerda de Cayo Lara, no? ¿Quién se acuerda de? Coño, es verdad, Cayo Lara. No, es que no, es que Cayo Lara. Pero pasa un poco con lo mismo con los jugadores de fútbol, ¿no? En el momento procesal oportuno son la bomba, pero pasa el tiempo y la gente, pues oye, yo qué sé, de Maceda, pues no se acuerda, por poner un nombre, ¿no? Que era un jugador estupendo, no se acuerda a nadie, ¿no?
Tú pregúntale a cualquier chico de 15 años ahora por un jugador de fútbol de hace 20, o sea, ni idea, ¿no? Salvo que sea Pelé, pues porque era Pelé, pues ya está. Entonces, yo creo que tenemos un poco el peligro de hacer análisis muy pegado al momento presente y no levantar un poquito el vuelo. Yo creo que tenemos un problema mucho más hondo, que es que estamos en una encrucijada de la historia de España, donde si Pedro Sánchez consigue resistir y consigue asentarse, vamos a tener una situación muy complicada. Muy complicada porque, es decir, los últimos frenos que quedan ya van a desaparecer. O sea, ya estamos con el último dique. Entonces, en el momento en el que consigan sacar adelante una reforma de las leyes de enjuiciamiento y la ley de organización y planta de tribunales y de la ley orgánica del Poder Judicial, es decir, vamos a ir hacia esa ocupación sutil, que además es como lo de eso que te cuentan los científicos de la rana que echas en agua y empiezas a calentar el agua y cuando quieres saltar ya no puede y muere. Pues esto es lo mismo, es decir, es la progresiva, es decir, un poquito más, porque aquí no tenemos a Hugo Chávez diciendo exprópiese, es decir, no tienes, pero sí tienes un conjunto de medidas, es lo que se llama, a lo mejor voy un poco al tecnicismo, pero creo que se explica muy bien. En los anglosajones acuñaron hace mucho un término que se llama el creeping expropriation, ¿no? Que dices, es la expropiación rampante. No es cada acto considerado aisladamente no significa expropiación, pero si tú pones todos, si sumas todos, has llegado al objetivo de la expropiación. Aquí cada acto aislado dices, hombre, lo que han hecho ha sido crear una ley de control de medios. Bueno, sí, claro, aisladamente considerado, hombre, ¿qué tal? Entonces va sumando aumento de impuestos, una invasión de competencias de comunidades autónomas, una cesión de competencias de las comunidades autónomas que son afines, una mutilación progresiva de la independencia judicial, una mutilación progresiva del presupuesto necesario para mantener la independencia de las instituciones, nombramientos de afines en instituciones clave, y al final un día te despiertas y dices, coño, pero si está esto, o sea, pero ¿dónde estoy? ¿No? Es decir, aquí lo único que falta es ya colocar en la puerta de Alcalá la foto de Lenin, la de Stalin y poner viva la URSS, ¿no? Como ocurrió durante la guerra civil en el Madrid republicano, ¿no? Entonces, yo creo que el problema, o sea, tenemos que alejarnos quizá, oye, está muy bien hacer el análisis inmediato, pero a mí el miedo que me da es que estamos en esa situación ya de límite donde si se traspasa la última frontera o la última barricada, estamos en un serio peligro de convertirnos en lo que no queremos ser. Sí, tal cual. Además, los socios de gobierno... No, y con la complicidad, y lo vuelvo a decir, o sea, aquí el principal culpable se llama Partido Nacionalista Vasco. Claro. Es decir, que se sepa, y yo creo que hoy Feijóo ha estado... A lo mejor es que hay una cierta nostalgia en alguna, sobre todo el parlamentarismo de Rajoy, que era bueno, la verdad es que era bueno. Hoy Feijóo les ha dicho algo muy parecido a lo que le dijo Churchill a Chamberlain cuando le dijo: entre el deshonor y la guerra escogisteis el deshonor y ahora tenéis el deshonor y además tenéis la guerra. Dice, os vais a quedar sin gobierno, sin principios y sin votantes. Y esa es, yo creo, la profecía más certera, porque es lo que va a terminar ocurriendo con el Partido Nacionalista Vasco. De hecho, o sea, pero claro, es que aquí estamos conociendo en toda esta trama lo del PNV, ahora sabemos que está metido. Si es que el PNV es que está metido con lo de Santos Cerdán, con las obras con Geroa y en Navarra. O sea, claro, el PNV, ¿cómo va a dejar caer a Sánchez? Es obvio, pero entonces, es que al día siguiente tiene, claro, es su barrera, es que al día siguiente entonces tener a la UCO o a la Erchancha o a quien sea. Claro, entrando por eso que todo esto que tú dices, que es el problema de fondo, lo es, y encima ya los socios lo han asumido. He dicho, oye, aquí cuando Sánchez te dijo el otro día, yo soy el capitán del barco, esto han dicho, es que no podemos saltar del barco. Porque si saltamos del barco, nos hundimos. Con este, hombre, es bastante probable que acabes hundiéndote, pero no sabes. Zapatero lo mismo, yendo con Puigdemont, a reunirse con Puigdemont, encarcelan a Santos Cerdán y va Zapatero. O sea, Zapatero está ya también diciendo, oye, pues mira lo que tenga que pasar. No, bueno, es que es de perdidos al río, ¿no? Claro. O sea, al final, el único y muy, muy brevemente,
El único que está fuera del barco, aunque parezca que está dentro del barco, pero está fuera del barco, o por lo menos tiene una balsa y puede sobrevivir, es Podemos. Sí. Lo que Podemos es eso. Pero a ver cómo explicas, ¿no? Es el purismo. Bueno, yo, una opinión impopular, ¿no? Nada que ver con el Partido Popular en ese sentido. Y creo que hay que acusar también al electorado. Aquí siempre nos fijamos en los que están ahí reunidos 350 personas en la carrera de San Jerónimo. No, señor. Cuando los trenes se quedan tirados en un secarral, no te puedes poner a bailar y a cantar. Cuando hay un apagón no puedes decir, venga, aprovechemos estos últimos momentos de felicidad. Me parece que es una visión muy gráfica del infantilismo de la sociedad española. Todo lo que está pasando con la justicia, la gente está como si fuera algo que es ajeno a ellos. Estamos metiéndonos en un lío gordísimo de difícil reversión. Tengo también que decir que mis dudas son casi certezas en cuanto a que si el PP alguna vez gobierna, dudo muchísimo que revierta las leyes. No se le oye hablar de eso. Hoy Rufián, que lo comentábamos antes, le ha dicho, ¿ustedes van a derogar la amnistía? Evidentemente la amnistía no lo puedes desamnistiar, ¿no? Claro, no puedes decir, era broma, la cárcel. Era broma, ahora te meto en la cárcel. Pero tampoco vemos a Rajoy, Feijóo, hablar de restituir delitos que se han quitado porque eran un obstáculo para esta negociación con el golpismo y la trama corrupta, que estoy también con vosotros en el sentido de que el mayor acto de corrupción que cabe en la sociedad española es lo que ha hecho Sánchez indultando a golpistas, que esos son ladrones del común, esos quieren robar parte del común. El PP no está en eso, está en heredar. Y entonces el invitado, el perejil de todas las salsas de la democracia española, esa que nos hemos dado, según dicen algunos propagandistas, es el PNV, que por primera vez está viéndose señalado. Entonces es la imagen casi con la que podríamos acabar esta intervención es dos boxeadores que se abrazan para no caerse, ¿eh? Y uno de ellos empieza a ser ese púgil supuestamente impecable de toda la vida, que es el PNV, que es el que ha puesto y quitado gobiernos. Sí, por primera vez. Ahí está el problema, porque ¿con quién van a estar mejor que con Sánchez ahora mismo? No, y además que claro, si por lo que estamos conociendo, eres socio de la trama, ¿cómo vas a dejar caer al capo? Y entonces dices, me quedo yo desnudo. Claro. Ya te inventas un espantajo, hay un ogro que viene a ultraderecha, que tampoco es, cuando dicen que viene, pero ¿viene a qué? Dime exactamente qué. No, es verdad, quiero decir, ¿qué derechos va a hacer cenar Vox de los españoles? Hombre, según ellos todos. No, pues que ya, pero yo también puedo pensar que detrás de esa pared estás pidiendo lógica. Está por ver que llegue. Bueno, está por ver que llegue. Esa es otra, por supuesto. Sí, pero que te quiero decir que cuando dicen que viene, pero viene y viene a qué. ¿A qué viene? Manu. Fíjate, yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas. Desde luego, el principal culpable, coincido totalmente con Hermenegildo, es el PNV. El PNV fue el hacedor de la moción de censura y el interlocutor de esa moción con el PNV fue Santos Cerdán. Santos Cerdán... Con Puigdemont también, ¿eh? Sí. O sea, Santos Cerdán no solo era el copiloto en el Peugeot, de la banda del Peugeot, sino que fue el hacedor de las primarias de que impulsaron a Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido por segunda vez, con grabaciones inclusive en las cuales le decía a Koldo, oye, mete 2 papeletas que no te vea nadie. También participó, tal y como estamos viendo en las últimas informaciones que se han publicado estos últimos días, en el pucherazo en las primarias de Susana Díaz del en Andalucía. Ah, bueno, esa es otra, es verdad. En Andalucía también. Sí, es decir, se han dedicado a hacer pucherazos allí por donde han ido. Y esto lo han denunciado dentro del Partido Socialista. Sánchez no se ha dado cuenta de eso. No, Sánchez no se da cuenta de nada. Sánchez llegó a reconocer. Bueno, esto que usted comenta así con esa voz, fueron 2 votos, yo gané por más, votos. Pero cabrón, o sea, está reconociendo, efectivamente hizo un pucherazo, pero no me hizo ni falta. Ese señor del que usted me habla. Pero que lo reconoció. ¿Te acuerdas cuando salió ahí el cadáver ahí maquillado tal? Y dices, oye, tío, esto es una locura, que estás diciendo, es verdad. Pero fueron solo 2 votos. Pero es que hay una... En esa intervención, efectivamente, la primera vez que salió maquillado como si fuese el novio de la muerte, que parece un... Bueno, en fin. Ya le gustaría ser el novio de la muerte. No, el novio de la muerte, vosotros me entendéis. Parece un cadáver. La cuestión es que no solo dijo eso. Dijo, bueno, dos votos. Solo 2 votos de no sé cuántos avales. Pero además, ¿y quién lo dice?
No, pues los protagonistas, Santos Cerdán y Koldo, ¿quién quieres que lo diga? O sea, ¿cómo que quién lo dice? El que llevó tus avales y el que los custodiaba. No puede decir aquel que le han falsificado el voto, que hace alcohol. Bueno, pues a lo que voy, Santos Cerdán clave en todo esto. Y también fue el que consiguió la amnistía y por lo tanto el hecho de que Sánchez se mantuviera después de las elecciones del 23. Por lo tanto, Santos Cerdán lo era todo en el PSOE y era la gran mano derecha de Pedro Sánchez. Pero el gran culpable de esta situación es el PNV. Yo coincido mucho y en lo que ha dicho Hermenegildo, en lo que ha dicho Feijóo. Al PNV esto le acabará pasando factura, no me cabe ninguna duda, porque le van a machacar, le van a traicionar, para empezar, su amado socio. Su amado socio le va a entregar el poder a Bildu. O Bildu va a ganar las próximas elecciones de calle. No, eso último. Muy posiblemente. Sí, que necesitará el apoyo de la PSOE y se podrá. Saldrá del poder. Y una vez que esté fuera del poder, a ver qué hace. Y que no salga una alianza catalana edición vasca. Exacto. Que lo revientan. Porque en el País Vasco porque tienen un problemón. Las narices con el tema de la criminalidad, las violaciones, igual que está sucediendo en Cataluña. Por cierto, lo mismo le pasará a Junts. Junts va a desaparecer, está condenado a desaparecer. Y yo aplaudiré con las orejas. Luego, responsabilidades. Por supuesto, estamos en una democracia, de momento. Por lo tanto, los españoles son corresponsables de este gobierno. Porque Argentina ha votado durante muchos años peronismo. Por lo tanto, si tú votas socialismo, si votas mediocridad, si votas pobreza, lo que tienes es pobreza, es mediocridad y es socialismo. No vas a tener otra cosa. Y luego también una responsabilidad por parte de las élites. Porque yo también coincido en que la ausencia de alternativa es lo que nos lleva también a esta situación. Es que en Argentina votaban peronismo porque es que no había otra cosa. Es que todos los partidos eran peronistas. En Venezuela todos los partidos eran socialistas, que nadie lo recuerda. Que antes de Hugo Chávez no había ni un partido liberal conservador en Venezuela. No, tenías el COPEI, que era una especie de socialdemocracia. Socialismo, vamos. Socialismo light. Sí. Pero socialismo al fin y al cabo. Y la ausencia alternativa también es, responsabilidad en este caso de las élites políticas. Como digo, tardará más o tardará menos, pero el PNV estoy convencido de que le pasará factura. Y ya para terminar, sigo sin ver una solución hasta que Pedro Sánchez, en el momento que decida, convoque elecciones. No veo una moción de censura, no veo una cuestión de confianza y no veo un adelanto electoral en contra de la voluntad de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues básicamente porque a ninguno de los socios les interesa. Pero si lo ha reconocido, si es que Sánchez, o sea, estamos ya en un nivel de locura tan absoluto que no solo te reconoce el mini pucherazo de momento que sepamos las primarias, que también reconoció que ir a un adelanto electoral supondría perder el poder. Claro. Pero que lo ha reconocido. Hoy en el Congreso lo ha vuelto a decir. Yo solo veo, aquí lo que pasa es que es muy difícil deslindar lo que es el deseo de un análisis desapasionado de la realidad. Yo creo que si hay alguien, es decir, y lo hemos comentado muchas veces, Podemos funciona mucho mejor como oposición que como muleta. Es decir, en un momento determinado tú dices, haces tu análisis y dices, mira, esto es un cadáver. Claro. Aquí, si convocan elecciones, volvemos otra vez, nos ponemos otra vez en 70 diputados o en 50 diputados, que es lo que ocurrió, y esa es la verdadera aspiración. Lo que pasa es que todavía es pronto, es decir, desde el punto de vista de tiempos de Podemos. Ellos están ahora mismo esperando sin hacer absolutamente nada. Oye, cada encuesta, cada panel o como se llame, que publican los de Electomanía los domingos, es que es una caída sucesiva de 5 escaños. Es decir, oye, ¿dónde está el suelo del Partido Socialista, ¿no? Entonces, y luego tienes otra posibilidad, que es la supervivencia de los que están. Es decir, tú tienes determinadas federaciones, porque el Partido Socialista es un partido federal. Ellos les encanta hablar de, entonces, la federación, el Partido Socialista del País Valencià, el Partido Socialista de Navarra. Cuando les interesa dicen, no, esto no es el PSOE, es el PSC. Pero si me interesa, lo vuelvo a meter dentro del saco, ¿no? Entonces, yo creo que ahí puede haber algún tipo de quiebra si se produce alguna circunstancia adicional que te lleve ya a la irrespirabilidad de la situación. Es decir, yo creo que no sé si ocurrirá, ¿no? Pero si hubiera una petición de suplicatorio de Pedro Sánchez, por ejemplo, o hubiera una apertura de juicio oral contra alguien próximo a su entorno familiar,
estaríamos en otro escenario. Y quiero también apuntar otra cosa, que es, o sea, aquí estamos hablando, decir, de las negociaciones de Santos Cerdán con el PNV, con tal, perdón, que son negociaciones con personas físicas. ¿O es que las personas físicas que se sientan a negociar no pueden ser también bizcochables? Es decir, si yo le digo a unos señores, me hacen falta 7 votos, y oye, por cierto, los 7 votos también, o los 5, o los 4, no voy a poner ningún nombre, oye, porque esto es un análisis y no tengo ninguna prueba, sino simplemente estoy lanzando una conjetura. ¿Por qué no cabe dentro de lo posible que yo te diga, me hacen falta tus votos? Por cierto, dentro del paquete va un regalito consistente en A, B, C, D. Se ha espiado a las conversaciones. Antes de que llegaras, que estábamos, Iván y yo, y esperando a la llegada, estábamos diciendo exactamente esto. Lo mismo. Porque lo del PNV ahora lo estamos conociendo, diciendo, coño, ya entendemos el PNV, ¿por qué querías toda moción? Es que, o sea, pero si ¿quién tú te dice estás a ti que a ganando Puigdemont... 3.000 euros... Claro, ¿quién te está diciendo que a ti a Puigdemont señor... no le dicen, oye, porque tú nos mantengas, te vamos a meter aquí 5 kilos al año? Bueno, o sea, un en señor que vive en Waterloo, o unos señores que están... ¿De qué vive Puigdemont? Pues mira, no lo sé. Claro. Pero, de las aportaciones de los No, indepes. déjate, o sea, qué tontería. Claro, es decir, va pues a aportar nadie. Si no, la gente no aporta, coño, en la colecta del domo va a aportar aquí a lo de... Solo aportan a Miwan. Venga, hombre, por Dios. Es decir, aquí aportas... Bueno, algunos sí aportan y tal, pero normalmente... Es decir, la es que justo cosa es, o sea, nosotros, y además a Puigdemont, es decir, tú le preguntas a la gente y a los independentistas, ¿va usted a dar dinero por Puigdemont? Y dice, mire usted, o sea, a lo mejor el primer mes por aquello del fervorín, pero a partir de ahí es complicado. Y luego tienes eso, una clase, es decir, ¿por qué la condición humana va a ser distinta según cambie la sigla del partido político, cuando tú tienes gente que si no vive de eso no puede o no sabe o no quiere? Normalmente no puede vivir de otra cosa, ¿no? Entonces, Iván. No, hombre, es que es curioso porque es exactamente lo que estábamos hablando antes de empezar la literal. Yo creo que nos espía este señor. Tengo ¿cómo se llama esto? Lo de Pegasus. Lo tengo en el móvil y entonces me dedico portal, a seguir. Bueno, sí. eso lo hablábamos. Bueno, me lo ha dicho el portero. El portero me ha dicho, pues están también. hablando de esto, ¿no? También. No, pero es verdad, estábamos hablando de que aquí, como todos son diversas modalidades de corruptelas, la propia amnistía es una corrupción de la nación española, indudable. Pero claro, en esa operación también se pueden incorporar corrupciones delictivas, de sobornos y de tal, porque es verdad que, claro, que es que llevan ya muchos años fuera de la región oprimida por España, Puigdemont, muchos, y eso hay que mantenerlo, en Waterloo se pagan los mejillones y lo que se coma por ahí. No, es que es muy caro. Eso por un lado. Y luego por enlazar, porque yo creo que eso ya lo has dejado completamente trillado el asunto, por enlazar con lo del PNV, que yo siempre quiero dejar muy claro mi animadversión por ser suave con el PNV. Es verdad que ellos están ya en una situación muy complicada por cuestiones demográficas. Es decir, Bildu, que lo ha sabido hacer envolviéndose en ropajes ecologistas, feministas, etcétera, etcétera, y que no ha tocado el poder tanto, con lo cual no ha tenido tanto tiempo de corromperse, es la alternativa, es la fuerza emergente. Con lo cual, el PNV, vete tú a saber lo que hizo aquel día del bolso de Soraya y lo que ha hecho estos años posteriores, porque tienen que mantener una estructura. No olvidemos que son estructuras todos los partidos. Claro, y luego aparte que hay que recordar, que lo decía Hermen, en las relaciones personales, Ortúzar también, claro. Tiene tenía, porque ahora con Santos en la cárcel fue más complicado, pero tenía una extraordinaria relación personal con Santos Cerdán. Hombre, claro. Entonces dices, Oscar, es que ahora te cuadra todo mucho más. Entonces, que PNV, dices, yo me llamo negro. Y luego una cosa que ha apuntado Llamas, cuando se hacen, yo que he trabajado alguna vez en obra pública en un pasado ya remoto, ¿Sí? ¿De verdad? Sí, haciendo túneles. La obra pública luego tiene un truco que es el modificado. Y ahí está el que debe ahí está la clave. Ahí está la clave. Yo te firmo un modificado, macho, y no. Yo he visto modificados bestiales. Es decir, Vamos. Licito muy bajito, anda, qué sorpresa, si el nivel freático es más alto de lo que yo ¿Será posible? Que eran 100 millones, no, claro, no, son 583. Seguro que hay aquí en Madrid hay un sitio que tienes la plaza de la memoria vinculante, ¿no? Porque la memoria vinculante era la que... Entonces hay un creo que está por Carabanchel, tienes la plaza. Seguro que en algún ayuntamiento han puesto la plaza del modificado. Pues ¿no? seguro, ¿no? Pero quiero decir que está todo inventado. Las recalificaciones es lo más clásico, lo más burdo, lo más... La UCO en este sentido ya está con la cuestión de Santos Cerdán, al menos 9 obras que se están investigando, 9, ya está más de 400 millones de euros. Pero volviendo, fíjate, lo que has dicho de Ortúzar. Bildu. No, de Bildu. O sea, Bildu,
como Bildu tome la bandera que tú decías antes de la inmigración, porque oye, en definitiva aquí estamos volviendo al origen de la raza, el pueblo vasco, etcétera. Y la está tomando, ¿eh? Como la tome y como la tome en serio, claro. O sea, olvídate del PNV, que el PNV se olvide de o sea, va a ser el entierro de un partido con ¿cuántos años desde lo de Sabino Arana? 130 años. Sí, por ahí. No, y luego un matiz muy breve, porque eso lo hablo yo con un amigo mío que vive en Bilbao. Es un partido que muy hábil, aunque sea detestable, que lo es, y hablan muy poquito de independencia en según qué ámbito. Hablan de lo social, es decir, que saben perfectamente lo que están haciendo. ¿Dices Bildu o...? Bildu. Bildu es muy hábil. Saben que tienen que ocultar sus vergüenzas, que son la sangre que ha derramado ETA, pero hábilmente se mueven así, vamos. Juanín, vamos a repasar lo que ha dicho el PNV tras esas palabras de Feijóo diciéndoles ustedes van a perder el poder y van a perder los principios, en fin, algo que es bastante factible que ocurra. Sí, la respuesta del PNV. El PNV ha plantado cara al líder del PP después de que a los nacionalistas pues, se les haya visto el plumero con implicaciones en la trama del Partido Socialista y todo lo de la moción de censura a Mariano Rajoy. La portavoz de los nacionalistas, Maribel Vaquero, se ha mostrado muy crítica con Feijóo y ha dicho que ellos no estaban para dar lecciones y menos para hablar de principios. ¿Piensa de verdad que el Partido Popular va a llegar a gobernar desacreditando al adversario y tratando de confundir a la opinión pública con bulos y con mentiras? Además de tergiversar la realidad y demonizar al adversario, ¿qué más sabe hacer? ¿Tratar de ensuciar el nombre del Partido Nacionalista Vasco? ¿Asimilar los discursos sectarios de la extrema derecha? ¿Cree que de esta manera el Partido Nacionalista Vasco puede darle su apoyo? Extrema derecha, el Partido Nacionalista Vasco, hablando de extrema derecha. Quiero hacer también una crítica de Feijóo, porque cuando hablan los ultras, yo cuando hablo de los ultras quiero aclarar que me refiero a Junts, al PNV, a Bildu, pues esos son los ultras. En fin, ¿con qué mismo? Claro, tiene que estar calculando siempre que, aunque él quiera la mayoría absoluta, cosa que quiere todos los partidos, en un momento dado tendrá que buscar socios. Entonces, ¿con qué cierta comprensión mira a Junts y al PNV? ¿No? Esta especie de reparto siempre aquí en España, el PSOE con los nacionalistas izquierdistas y el PP con los nacionalistas derechistas. Sí, lo que pasa es que yo, decir, puestos a... Sí, o sea, el mundo ideal, obviamente, todos lo trazamos, o sea, hacer cálculos en una servilleta, las jugadas de pizarra son estupendas, tiras la falta, entonces tú sales. No, pero eso no funciona. No. Es decir, al final, la realidad es la realidad. Y yo te digo, o sea, si para no gobernar, o sea, para que no gobierne Pedro Sánchez hay que tragar quina y pactar con bueno, o sea, yo te aseguro que ya lo tuviste en 1996 con el pacto del Majestic y con el pacto con el PNV, y aquí nadie se rasgó las vestiduras y nadie ha dicho que de estos polvos trajeron estos lodos. Gracias a aquel pacto después hubo una mayoría absoluta. Bueno, lo que pasa es que quiero recordar los efectos de aquella nefasta negociación. Sí, pérdida de libertades, de derechos, barreras internas, al mercado también, llamas, tú que te gusta tanto hablar del mercado. Esos son los efectos. ¿Cuál era la alternativa? ¿El Partido Socialista? Yo no sé cuál es la alternativa. Yo solo sé que los nacionalistas, perdón, los secesionistas tienen un plan y que los partidos de la alternancia tienen eso, a ver si llegamos a la Moncloa como sea. Vale, perfecto. Entonces modifica la ley electoral cuando tengas una... Claro, y no lo han hecho. Lo acaba de proponer en el pleno de hoy el Partido Popular. Modificar, que es la primera vez que se lo he escuchado al Partido Popular, modificar la ley electoral para elevar los umbrales. Veremos si tiene mayoría suficiente para ello o no. En todo caso, yo creo que el contexto político... Perdona, recordar una cosa. El que aprobó la ley de partidos en su momento fue el Partido Popular, ¿eh? Sí. El contexto es diferente. ¿Por qué? Porque hay un nuevo jugador que no estaba en el campo de juego, que es Vox. Sí. Por lo tanto, aquí solo hay dos opciones. O el Partido Popular
para empezar, a mí no me gusta hablar de hipótesis porque el Partido Popular lleva, después del Congreso, que salieron eufóricos, la euforia juega malas pasadas. Bueno, pero es que los congresos siempre son para eso, se vinieron demasiado arriba. Tienes ahí un montón de gente aplaudiéndote, claro, 90 y tanto por ciento de votos. El problema es que te lo acabas creyendo y salió el Partido Popular con el nuevo equipo, dando ya por hecho que, bueno, ya pensando en con quién iban a gobernar. Para empezar, todavía no hay elecciones a la vista. Lo mismo, cometieron el mismo error en las generales del 23. Exactamente. Yo recuerdo, porque es que además participé, estuve en la maquinaria desde la Comunidad de Madrid, en la maquinaria electoral en las autonómicas y locales de mayo del 23. Esos ambientes, Manuel. Pero mayoría, ya se salió de eso. No, pero ya. Se ha reinsertado. Se ha reinsertado. Exacto, mayoría absoluta, mayoría absoluta. Y yo como Zidane, yo ya he conquistado y ahora me retiro. Entonces, la cuestión es, salió de allí el Partido Popular, vamos, ya está hecho. Y yo, lo primero que dije cuidado con que ya está hecho, cuidado que esto... Y no está hecho. Ahora están vendiendo una vez más la piel del oso antes de cazarlo. Ni hay elecciones a la vista, tal y como hemos visto, porque a mí también esto me hace mucha gracia, ¿no? Esto de las líneas rojas, dicen los socios del PSOE. Bueno, cambian las cosas si hay indicios de financiación ilegal. O sea, no os vale con que haya indicios con 2 secretarios de organización del partido, un exministro de Transportes, Coldo llamando cariño a una presidenta autonómica en Baleares. No, con eso no es suficiente. Ahora vamos a la financiación ilegal. Llegará la financiación ilegal. Y que harán Rufián y sus rufianes, pues dirán, bueno, cuando se juzgue. No, hay una sentencia firme. Se puede hacer otra cosa. Bueno, ese es el partido, este es el gobierno. Es que, bueno, hay mil fórmulas. Pero hablarán de la presunción de inocencia. Pero a lo que voy, la cuestión es. Claro, pero por eso digo, la cuestión es. Están ya como muy crecidos diciendo con quién iban a pactar cuando ganasen las elecciones. Todavía no hay elecciones, todavía no las han ganado y por lo tanto es absurdo plantear con quién van a pactar. Ahora bien, puestos a jugar a la hipótesis, tienes 2 opciones, porque mayoría absoluta no lo veo, eso está claro. Eso es muy complicado, vale, sí. No lo ven ni ellos, imagínate. 2 opciones, o PNV o Junts, que hombre, como compañeros de cama, después de que te hayan traicionado, te hayan puesto los cuernos, no una, sino 100 veces, y te hayan insultado, escupido a la cara, como que no lo veo. Y luego está Vox. Y la cuestión es que los 2 pactos simultáneos no son posibles. Ni Vox aceptaría apoyar a un gobierno del Partido Popular que se apoya a su vez en PNV y Junts, ni PNV ni Junts aceptarían lo mismo con son excluyentes. Pero por es que lo tanto, el PP tendría que entender que eso no es una buena idea. O sea, en el momento, imaginemos en la hipótesis de que Junts dice, venga, va, que te apoyo una moción de censura. Absurdo. Tú tienes que decir, es que el precio... Puigdemont no te puede hacer presidente. Es que el precio, claro, es que el ¿Cómo precio... vas a dormir por la noche diciendo soy presidente porque Puigdemont lo ha decidido? No, y porque el precio que te va a poner es inadmisible. Es que pero da igual. Es que aunque sea de gratis. No te pido nada. O sea, haz todo lo que quieras. Sí. ¿Cómo vas a irte tú a dormir por la noche diciendo soy presidente gracias a Puigdemont, tío? Claro, eso no puede ser. O sea, eso es dramático. Por cierto, un recordatorio del Benegil 200 era así un poco duro. Uy. Anda, que el 155 del PP, Sí, eso estuvo hablando de las medidas. No, pero... Joder, vaya, Yo creo que hay varios PPs. O sea, el PP de Aznar... Pues bueno, el PP de aquella semana... Pero también hay una cosa que hay que decir. O sea, el CIU de Puyol, con todo su rollo, no tiene que era ver esto con el de Junts Junts. ahora. Claro. Son otras circunstancias. Sí, no, pero no pero es lo aparte, mismo, coño. O sea, aquí no tienes un tío fugado que te ha hecho un referéndum ilegal. Te había hecho ya uno en Arides de Moon, más que esto tiene mucho... Si yo te lo compro, yo te compro que quizá era, digamos, el monstruo pequeñito. Es que viene de lejos la cosa. Viene de lejos, pero al final estamos hablando de aritmética. Es decir, esto es una cuestión de que tú necesitas 176 escaños para gobernar. No te vale otro número. Entonces, tú ves las encuestas y tienes 2 posibilidades. Tú dices, oye, si resulta que te da la suma, tú dices, tengo 160 escaños, también tienes una posibilidad de volverte hacia Vox y decir, oye, tu elección, ¿eh? Tú decides si quieres que gobierne yo o si quieres que gobierne la alternativa, claro. Sí, aunque esto es verdad que están muy creciditos, que ya parece que están repartiendo. Parecía, escuchándote ya de la entrevista con Ansi el otro día, es que había sacado 160 el PP y que ya estaban diciendo no, tal. Eso, acuérdate con la encuesta de Michavila en su momento que también daba. Así ya estaban repartiéndose. Pero es que al final no es tanto lo de vender la piel del oso antes de cazarla, que también,
sino que en política española hasta el rabo todo esto raro. Es que aquí hasta el último momento. Hasta el último voto, escaño. Pues quizá después de ese congreso norcoreano, Feijóo estaba muy crecido también y hoy ha sorprendido a todo el mundo cuando le ha dedicado estas palabras, estas preguntas muy pertinentes a Pedro Sánchez. Juanín, Ha repasamos. sorprendido a propios y extraños. Alberto Núñez Feijóo ha dado un paso que no había dado hasta el momento y toca un tema tabú en el discurso de los populares, que Sánchez se benefició de los negocios de prostitución de la familia de Begoña Gómez. El líder del PP ha acusado al presidente del gobierno de ser partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Feijóo. De compararse conmigo. Oiga, ¿pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted. No se compare conmigo. Marisu no sabía qué hacer tampoco, las caras que dicen, ¿no? Me quito el sombrero. Me quito el sombrero. Muy bien. Bueno, se le ha puesto cara de presidente. Estuvo cumbre, ahí estuvo cumbre. Porque el tema de los prostíbulos, las saunas de la familia de Begoña Gómez, no han estado en la primera línea ni de la política ni de los medios de comunicación. Y se sabe desde hace mucho tiempo. La familia de Begoña Gómez se dedicaba a este negocio. Se ha publicado que Begoña Gómez incluso trabajaba. Llevaba la contabilidad. Lo llegó a decir el comisario Villarejo, si no me equivoco, el tema de que llevaba las cuentas, el tema de la contabilidad. Hoy, OK Diario ha publicado que el suegro, es decir, el padre de Begoña Gómez, les compró el piso de Pedro y de Begoña, se lo compró el padre, su suegro. Bueno, pues entonces, y estos van dando lecciones de moralina. El que su mano derecha, Ábalos, colocando a Jessica, a su sobrina, Sobri, en una empresa pública. Ábalos y Coldo en esas grabaciones de la UCO, del informe de la UCO, que si la colombiana, que si la sudamericana, o sea, esta es la gente que va dando lecciones. Esta gente, por cierto, Salazar, el que intentaron colocar como número 2, como el secretario de organización en la sombra, en la nueva cúpula del PSOE, y resulta que es conocido desde hace años que el tío era un tocón, que era se aprovechaba y había recibido denuncias por parte de las trabajadoras del PSOE, y sabiéndolo en el PSOE no hicieron absolutamente nada. Hombre, nada. Lo iban a nombrar adjunto a la Secretaría de Organización. Que no está mal, que al final le salió Rana Paco, luego Francisco Salazar, y entonces han dicho, bueno, pues, ¿cómo se llamaba la chica? No me acuerdo, ahora recordar el nombre. El caso que su padre lo detuvieron hace poco, estaba en un proceso judicial porque tenía un taller clandestino de tabaco. De tabaco, sí. Yo esto no lo había Fabricas en tu casa y tal. Sí, te juro. Anabel Mateos. Eso, Anabel Mateos. Hombre, a mí te digo, desde una perspectiva puramente de libertad de empresa, me parece estupendo que alguien fabrique tabaco en su casa y que tenga una destilería. O sea, que eso, dicho sea de paso, porque tener aquí ya está bien de los monopolios fiscales y que aquí solo puede fabricar tabaco el que yo diga creo que no lo hacía por esto, ¿eh? Yo creo no, pero digo, esto es un paréntesis, a ver si va a pensar la gente que estamos en contra de que la gente pueda. Es como si tú dices, no, es que para producir vino te tengo que dar una licencia. Que volvemos a la ley seca también. Estoy a favor de esto siempre y cuando no me estés dando moralinas todo No, por supuesto. Y robándome más de la mitad de lo que gano. Pero Jano, que por supuesto, es decir, a mí me parece. Es como lo de las sobrinas y tal. Si no afectara a mi cuenta bancaria y no afectara a mis impuestos, haz lo que te dé la gana. El problema no está en que haya puesto a Jessica, el problema es que lo ha puesto. El problema es primero que existe una empresa pública. Porque claro, si no hubiera empresas públicas no tendrías dónde colocar a Jessica. Es decir, oye, es que ¿por qué nariz? Pues claro, dices, oye, ¿por qué no desmantela usted los paradores? Si no hubiera paradores, usted tendría que pagar la cuenta del hotel en lugar de estar disfrutando de las suites para organizar sus fiestas de manera gratuita. Si no existieran empresas públicas, usted no podría colocar a nadie en una empresa pública. Sí, bueno. Sin trabajar. Que esta es otra. Porque es que. O sea, me da igual. Esto es otro debate. Pero vamos a lo de Feijóo. Yendo a lo de Feijóo, yo creo que efectivamente viene con el fervor del Congreso, con el apoyo mayoritario, y luego se ha dado cuenta, yo creo que a alguien, no sé si habrá sido Miguel Ángel Rodríguez o alguno de los asesores, ha detectado
que el otro es un púgil que está ahora mismo sonado y ha dicho, golpéale al hígado de manera inmisericordia. ¿Qué es lo que ha hecho? O sea, ha subido al ring, el otro no se lo esperaba y ha empezado a zurrarle y no había más que ver la cara. Y esto, como sigan las informaciones, va a ser el día tras día, porque ya, si te has metido en ese carril, ya Feijóo no tiene alternativa. Es decir, Feijóo también ha cruzado una línea roja. Y estamos, lo que decía antes, con los últimos diques, porque si tú no reaccionas ahora, después va a ser imposible. Es que está por ver hasta dónde llega lo que se destapa, claro. Ese es el asunto, está por ver. Sí, pero es que las preguntas es ¿con quién vive usted? Lo de las preguntas ¿de qué prostíbulo? Dárselas a la y a presidenta título lucrativo, porque se está hablando mucho. La izquierda se le llena la boca hablando del ático. Y la responsabilidad civil. Y el ático en el que vive Isabel Díaz Ayuso con su novio. Cuando el novio, en un tema de fraude fiscal, que está por ver el tema, como cantidad de contribuyentes. Que se les abre una inspección, se les reclama un dinero, etc. Sí, y luego le ocurre lo de Ana Duato, que la absuelven. Totalmente. Pero ¿quién le restituye la honra? ¿Quién le restituye el patrimonio? ¿Y qué ocurre con el inspector de Hacienda o con los que han llevado? Eso es. O sea, es decir, vamos a ver, o sea, resulta que tenemos día sí, día también a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo tumbando, y a la Audiencia Nacional tumbando resoluciones de Hacienda. Y tirando por el suelo inspecciones fiscales y absolviendo a Xavi Alonso, absolviendo a Ana Duato, absolviendo a Aristrain, que iba a ser el mayor defraudador de la historia de España, 750 millones de euros, cero de responsabilidad. ¿Qué pasa con los que han alentado las investigaciones? No les pasa nada. ¿Qué pasa con él? ¿Quién les reintegra los años de desasosiego, el dinero que se han tenido que gastar en asesores, la pérdida de crédito, de dinero, etcétera? O sea, ese es el gran problema, ¿no? Pero luego, Feijóo ha estado muy bien en esta intervención, pero en política nunca se gana por KO. Rara vez se gana por KO. En política se gana por puntos casi siempre. Por lo tanto, el golpe al hígado. El golpe al hígado no es un golpe. Tienes que golpear constantemente. ¡Pum, pum, pum! Y esta es la línea, Feijóo. De ahí no des un paso atrás. La prueba ha estado en que automáticamente, después de esa intervención, todos los medios de izquierda y todos los políticos de izquierda han salido a criticar a Feijóo. Por decir... Barceló. Bueno. Vamos con Ángels Barceló. Por decir que no, es que ha sacado los negocios, cosas personales. Pero bueno, panda de hipócritas, panda de cínicos. O sea, esta gente dando lecciones y resulta que la familia de la mujer relacionado con temas de prostitución, su número 2, su número 3, el tema de las prostitutas en las grabaciones de la UCO. Es que a mí lo que más me fastidia ya no es que coloquen con dinero nuestro a sus amantes, a sus amigas, a sus sobrinas, encima mano sobre mano sin trabajar. Eso es totalmente condenable y es vergonzoso. Lo terrible es que vayan dando lecciones. Que Errejón, el que iba de feminista, resulta que luego parece ser que era un tocón, y se aprovechaba de su situación. Y que esta gente vaya hablando de feminismo. Que Ábalos diga... Yo soy socialista porque soy feminista. ¡Ábalos! Bueno, pero José Luis lo hacía pues porque le tocaba. Pero que me da igual. Si a mí la vida privada de la gente me da exactamente igual. Pero por favor, no me des moralinas, ni me des lecciones, ni hagas doble moral. Pero si te gustan las putas, pues muy bien, te gustan las putas, pues ole tú, amigo, es perfecto. A mí no me importa cero, pero no coloques a amigas tuyas, ni en empresas públicas pagadas con el dinero del contribuyente, ni luego vayas dando lecciones. Claro. Porque ahora ¿sabéis quién va a pagar el pato de la prostitución del PSOE? Las prostitutas. ¡Las putas! Sí. Las putas, que, oye, encima hacen el servicio. Le hacen el servicio al PSOE, que tiene muchos clientes dentro del Partido Socialista, y ahora resulta que quieren prohibir la prostitución. Sí. Pero ¿será posible? El yerno de un proxeneta diciéndote que esto tiene que acabarse. Pero ya. Bueno, porque, claro, es impresionante. No, lo de un apunte brevísimo, ¿no? Lo de no tocar lo personal, claro, la crítica dominen no es la más elegante, pero claro, es que algunas de las críticas que se han hecho sobre Pedro Sánchez se han hecho sobre elementos fundamentales para su medro. Es decir, un ejemplo, la tesis doctoral que acusada de que es que no la ha hecho él, por ejemplo, si yo acuso a Manuel Llamas de que ese libro no lo ha escrito él, me denuncia inmediatamente, claro, porque eso no lo puedes consentir.
Entiendo que eres el autor, ¿no? Sí, sí. Pero claro. él no ha hecho nada, no, pero quiere decir que sí, que si sabes que no lo eres, tú no me puedes meter mano. Pero Pedro él no ha Sánchez hecho no nada denunció, con lo de no la tesis denunció. doctoral. Entonces, Claro, ¿eso que es una crítica personal o no? Porque la tesis doctoral no es una cuestión puramente intelectual, ¿no? Te abre muchas puertas y adorna un currículum para otras cosas. Yo siempre estoy diciendo lo mismo, que me gustaría reconstruir toda la trayectoria juvenil de la segunda juventud, digamos, de Pedro Sánchez. Ahí estarán muchas claves, seguramente. Le debe mucho a su mujer. Claro. Y a la familia de su mujer le debe mucho. Entonces no es tan personal. Claro. No es tan personal. Es algo que está inserto en su trayectoria de crecimiento político. Y esa es la cuestión. Vamos con medios de comunicación para cerrar, que habéis nombrado a Àngels Barceló. Bueno, pues ya sabéis que Abascal y el grupo parlamentario de Vox, cuando ha salido Sánchez de su primera intervención, se han ido como señal de protesta por todo lo que está ocurriendo. Y entonces, cuando ha salido Abascal a hablar, Àngels Barceló ha decidido que los oyentes de la SER no le van a escuchar. Repasamos, Juanín. Vamos a ver y escuchar el momento en que Àngels Barceló censuraba en directo la intervención del líder de Vox en el Congreso de los Diputados. Se ha enfadado en su programa, en Hoy por Hoy, porque no estaba presente Abascal cuando estaba hablando su líder, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a rescatar ese instante. Ha acabado Núñez Feijóo su turno de intervención y ahora sube a la tribuna el líder de Vox, Santiago Abascal. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a ahorrarles a los oyentes el discurso de Santiago Abascal, entre otras cosas porque él no ha estado presente mientras el presidente del gobierno estaba haciendo su discurso, con lo cual no tenemos nosotros por qué hacernos eco de lo que él vaya a decir. No tenemos por qué nosotros hacernos eco de lo que va a decir. Bueno, yo sé que la SER está subvencionada. Pero esto no llega a estos extremos, ¿no? Que disimule un poco y sobre todo que llegue a esto de decir, ya estás claramente colocándote en un bando. Sí, pero más Es que decir, incluso el forma propio parte Sánchez. No. Bueno, suele ocurrir que, decía Lenin, que detrás de un extremista se esconde un oportunista, ¿no? Pues yo creo que este sería el caso prototípico. Pero estos son los que dan lecciones de periodismo. Y dices, como lecciones de periodismo es como si aquí, lo decía antes el editorial, dices, no vamos a sacar los cortes de Sánchez que nos cae mal. No, pero imagínate tío, el presidente del gobierno. Que te dejas de hacer crítica literaria de libros que... Es que no me gusta cómo escribe este autor. Voy a privar. Es impresionante. Lo de Àngels Barceló es muy fuerte. Bueno, a mí, yo me conformaría con que les quitaran las subvenciones. Sí. No, porque eso a lo mejor... Pero no basta. ¿Sabes dónde está la pasta con toda esta gentuza? Sí. Las grandes empresas, las élites que decía antes Manu. También. Prefiero que le des la misma subvención, quítale la pasta que le pone el Santander. Sí, pero la publicidad institucional, por ejemplo. esa es la que viene canalizada directamente desde donde viene. La otra, bueno... Pues, No, pero quítale el grifo. Cierra todos los medios de titularidad pública, empezando por Telemadrid, La Otra y todas las cadenas autonómicas, Televisión 1, etcétera. Quitas todas las subvenciones y, oye, y aquí esto, libertad de empresa, a ti te desubvencionan. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que esto estaría muy bien si no fuese porque en todo este asunto, al final hay una cosa que se llama BOE, que es el que, como hemos visto con Acción ahora. Dices, oye, claro, si tú dependes del gobierno de turno para ver cómo va tu empresa, entonces lo que hacen muchas veces, el caso de Prisas, que es el ejemplo perfecto. Es decir, ¿cómo puede ser una empresa ruinosa que sus acciones prácticamente valen casi un céntimo? O sea, una cosa que dices, pero ¿cómo está esto todavía sobreviviendo? No es por la publicidad institucional, es por esas grandes empresas que a cambio de meterle la pasta para que sigan pagando las nóminas, luego tienen una serie de beneficios que le da el poder político. Entonces, ese es el problema. El problema es más gordo aún, porque ojalá fuese la subvención. Dices, oye, te cargas las subvenciones y como tú dices, y a ver quién sobrevive. Bueno, pero por lo menos, por algo en sitios empieza, ¿no? Que solamente quitándole ese apoyo... Yo quiero verlos desaparecer. Se Yo la ropa. prefiero quitarle el apoyo del IBEX. Y que se quede la subvención del ministerio de no sé qué. Pero que no. Pero vamos, empecemos por la subvención. Sí, bueno, bien, pero que no, así sigue. Àngels sigue. No, el IBEX 35, siempre nos quejamos, ¿no, de que son muy timoratos los empresarios y las grandes empresas que tienen que sobrevivir españolas. Claro, es que hay algo que se llama mercados regulados, que su propio nombre lo indica, ¿no? Energéticas. Hombre, es que depende de la tarifa. Depende del BOE, su negocio depende del BOE. Los anarquistas. Los bancos dependen del BOE, las constructoras. De ahí nace la corrupción. Luego, claro, lo de Acciona. Si tú no dependieras del BOE, te aseguro que estaríamos... Acciona no estaría... Por eso en los consejos de administración de estas grandes compañías contratan políticos y recolocan políticos, porque necesitan unos interlocutores frente al poder político. Por cierto, esto de las puertas giratorias, esto no solo lo criticaba Podemos en su día. Hay una entrevista que creo que concedió
no sé si a Jordi Évole o a otro, el propio Pedro Sánchez pues lo dijo, no, hay que eliminar las puertas giratorias, esto no lo voy a consentir cuando llegue yo al gobierno. No, ha colocado a todos sus amigos y amiguetes, tantos así que incluso ha comprado con nuestro dinero una compañía privada como Telefónica, Claro que que nos ha costado más de 2.000 millones de euros. Locura, claro. Y Telefónica también es publicidad. Perdona, Telefónica es el mayor anunciante de va a España. pagar la séptima, que querían que pagase el armenio la de Prisa televisión y se cabreó. a través de Movistar. La va a pagar Telefónica. O sea, es que claro. Pero por eso digo, simplemente, ¿por qué el IBEX 35, por qué las grandes empresas españolas son tan timoratas con el poder? Precisamente por eso, porque su negocio básicamente, al menos en España, depende del BOE y del poder político. Bueno, pues sí, así está la cosa, Armene. Así está. Vamos a dar las gracias porque aquí, como bien dices, no nos subvenciona a nadie. Y vivimos única y exclusivamente de nuestros televidentes, nuestros amigos de Primor que nos ayudan también, publicidad que hacemos de vez en cuando, no de todas las empresas, he de confesar. Y también, y lo más importante, nuestros socios. Iván. Sé que eres Yo soy socio, claro, no que me sí. mires. Aquí sé que todos sois socios los que estáis en esta mesa. También, de Os hecho, lo tengo apuntado. Quería pedir un llavero porque he perdido, sí, he tenido que hacer un juego de llaves. Entonces, pues, Yo nunca tuve llavero. Pero tú eso que sucumbía a la coacción. ¿Pero de qué Javi. nivel? Claro, es que estaba por niveles. Ah, vale, que es claro, oro. Hermene, pues Hermene es Hermene. Yo soy corcho, tú eres oro, ¿no? Vamos a dar las gracias a los nuevos socios. En este caso, John de Bilbao, Manuela de Valencia, Sergi de Gerona y Gloria de Madrid. Mil gracias por sumarse al Club de Socios y desde aquí animamos al que todavía no lo es, que lo sea. De hecho, en Suiza, Hermene, que lo pasamos bien, ¿eh? En lo Suiza. pasamos estupendamente, sí. Vino Es que fue muy bien Sí. la charla. Muy bien, sí, lo subirá bien, ¿no? Seguro a su canal. Sí, creo que Subirá. estuvo ahí grabando todo el Sí, rato. continuamente. Sí. Bueno, yo no Esto hice es así. otra cosa más que estar detrás de una cámara. Tú trabajaste doble. Trabajé Hiciste mucho, la charla y sí, luego sí, 8.000 vídeos para el canal de Exactamente, Villanueva. Sí, eso es. Esto es así. Pero bueno, con es los así. amigos ya sabes. Claro, hombre, ¿qué vas a hacer? A mí también me hizo uno del fútbol femenino. Qué bien. Sí. Porque se jugaba la Eurocopa. Claro, estaban ahí femenina, con la Eurocopa del fútbol femenino y tal. Bueno, en fin. Vamos a despedir, Manu. Ya no nos vemos. Bueno, Economía en Llamas. Economía en Llamas. Pero ya aquí en la tertulia en Libertad ya no te vemos hasta la próxima temporada. Pues allí estaremos. ¿Seguirá Pedro Sánchez en septiembre? Sí. ¿Tú sí, crees? sí, No sí. pierdas la esperanza que ahí estará. Sí, además que el otoño tiene que ser molón. O sea, yo, Viene- bueno, mi viene tesis ya la caliente. sabéis, yo no quiero que se vaya. Yo hasta el 2027, Zapatero, Será Sánchez, contenido, Pepiño, Bono. No, o sea, quiero que desaparezca la PSOE. O sea, yo esto de la PSOE buena, que luego habrá que No hay PSOE combatir esta tesis delirante por parte de muchos, Dicen, entre ellos paje y Feijóo. tal, paje, no, pero oye, tío, si lo tienes en tu mano. Hoy estaba partiéndose las manos Auquillo, el de Cuenca, que se supone que depende de pago. Claro, Sí. por eso. Y el tío ahí Por eso. aplaudiendo. Así que habrá que Es que combatir. lo de aplaudir, yo creo que es una de las maneras más sutiles de control social que hay. O sea, Sí. tú no aplaudes Y y tú prueba a no aplaudir en un sitio donde aplaude todo el mundo. Sí, ¿no? Ponte con los brazos cruzados. Como August Messer en esa foto. Sí, la icónica. famosa foto. Sí. Pues nada, Manu, lo dicho, Economía en Llamas este sábado, que es el último que haces, ¿no? Sí, señor. Vale, y ya nos vemos en septiembre. Pues en septiembre nos vemos. Descansa, con la Se corbata. intentará. Me consta que Manu va así a la playa, ¿eh? Que lo Sí. sepáis. Pues mira, sobre eso tengo una anécdota. Después de una boda, que a una playa con corbata. O sea que he estado en la playa con corbata ¿En también. qué condiciones? Eso ya no lo desvelamos. Bueno. Hermene, que hoy, claro, tú ya te privas, quiero decir, dejas de utilizar Es corbata. que en el mes de julio yo creo que hay que aliviar un poco. Sí. Ya Es que dices, hace mucho calor. ya, sí, es verdad. Es que Madrid es duro, ¿eh? Y luego, ¿sabes? Lo de llevar la corbata en el bolsillo y luego la sacas y echan gurruño y tal. Es una cosa como de... Había pensado comprar una de esas que hay con goma. Como los Que no, hombre, niños y no, tal. Hermene, no caigas en Entonces, eso. o puedo hacer otra cosa que ¿por qué no tienes aquí te podemos dejar unas corbatas? Eso sí, que solo las use cada uno. O sea, esto no vale. es- Sí, pues, No, no creo que tenemos- Jano las utilice. No, o yo sea, no, que yo ya cumplí ese día. O y llega ya- alguien sin corbata, oye, déjame una corbata, pues no. Pero porque Bueno, a ver, si quieres puedes traerte una, y la dejo o ahí en dos un o tres, cajón, en y depósito. te la guardamos en, Pues eso en me parece- depósito. Mira, vamos a hacer eso. Venga, va, pues mira, la próxima temporada, La en próxima septiembre, temporada hacemos hacemos un depósito de corbatas. esto. Perfecto. Pues mil gracias, Hermene. Placer. Iván, lo mismo. Ya hasta septiembre Hasta no septiembre. te vemos por aquí. Como anécdota tengo que decir que el viernes pasado que estuve en una boda en Sevilla, fresquita, fue la primera vez en mi vida que me hice el nudo de la corbata. ¿Qué? Debuté.
¿Nunca te habías puesto una corbata? Sí, pero nunca me había hecho el nudo. Te lo había hecho alguien. Me lo había hecho alguien. Entonces, ¿y qué hiciste? Recurrí, ¿Un tutorial de YouTube? Recurrí y uno de un mexicano cojonudo. A un tutorial y yo no sé cómo me las apañé. Que Salió. fui capaz de hacerlo. A mí me pasó con la pajarita del smoking una vez, joder, y de repente digo, coño, pues esto. Y entonces acudí a un tutorial y la verdad es que terminas haciéndote ahí la yo pajarita estaba bien. asombradísimo. Sí. Bueno, ¿no? Mira, de ti mismo. Sí, de mí mismo, claro. Fíjate. Me quedé asombrado de mí mismo. Ya es casi algo metafísico, ¿no? Bueno, pues en septiembre te vemos sin volvemos. corbata, ¿no? Sí. Vale. Ni siquiera en depósito voy a dejar. Llevas una camisa parecida a la de Pedro Sánchez el otro día, ¿no? Uy, esto sí que es Esto me inquieta. Esto me inquieta, es verdad. Acusación grave. Yo digo que hay que tener cuidado. Sí, quizá hay un mensaje. Te vemos en septiembre, Venga, vemos en Iván. septiembre, Juanín, tú y yo mañana ya, Mañana que será de las- nuestro último programa. De las Dance of the Season, en este caso. Sí, será el diario. Dejamos la puerta abierta a posibles especiales si ocurre algo. Estaremos aquí en julio también. Pero bueno, mañana nos vemos. Mañana estaremos aquí si Dios Nuestro quiere. querido Héctor a los mandos también, y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Mi Buen Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.